Madrid amanecía con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. Pedro Alonso caminaba por la Gran Vía con la sensación de que alguien lo seguía. No era la primera vez que sentía esas miradas invisibles sobre su espalda. Llevaba días notando que los mismos rostros aparecían en diferentes esquinas. Se preguntaba si era paranoia o si realmente lo estaban vigilando. El murmullo de la ciudad no lograba ahogar el latido acelerado de su corazón. Una mujer con abrigo rojo lo observaba desde una cafetería. Fingió leer un periódico, pero sus ojos nunca se apartaron de él. Pedro dobló una calle estrecha para despistar a quien lo seguía. El eco de sus pasos retumbaba contra las paredes de los edificios antiguos. Un coche negro estaba aparcado con el motor encendido. Dentro, dos hombres con gafas oscuras parecían hablar por radio. Pedro sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Aceleró el paso y se adentró en un mercado cercano para mezclarse con la multitud. El bullicio de los vendedores le dio un respiro momentáneo. Compró una bolsa de naranjas solo para parecer natural. Mientras pagaba, vio el reflejo de la mujer del abrigo rojo en un espejo. Ella también había entrado. Pedro comprendió que aquello era más grande de lo que pensaba. No se trataba de un simple seguimiento casual. Algo se estaba moviendo en las sombras de Madrid, una red oculta que lo tenía en el centro sin que él entendiera por qué. Mientras salía del mercado, recibió un mensaje en su móvil. El remitente era desconocido, pero el texto era claro: sabemos quién eres realmente. Pedro sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El mensaje lo dejó paralizado en medio de la calle. ¿Quién podía saber más de él que él mismo? El aire frío de la mañana no logró enfriar la angustia que le apretaba el pecho. Guardó el móvil y trató de caminar como si nada sucediera. Sabía que si mostraba miedo, quienes lo observaban ganarían terreno. Recordó rumores sobre experimentos secretos en Madrid, historias de control mental y organizaciones clandestinas que manipulaban a la gente. Siempre había pensado que eran teorías de conspiración sin fundamento. Pero ahora todo cobraba un sentido inquietante. Decidió refugiarse en la Biblioteca Nacional. Allí, entre libros y silencio, pensaba que podría estar a salvo por un rato. Mientras subía las escaleras, notó el mismo coche negro estacionado enfrente. Fingió no verlo y se adentró en el edificio. Escogió una mesa apartada y abrió un libro al azar. Entre sus páginas encontró una nota doblada cuidadosamente. El mensaje decía: el pasado que has olvidado volverá a perseguirte. Pedro sintió un mareo repentino, como si alguien jugara con su mente. Se llevó la mano a la frente y trató de respirar profundamente. Todo a su alrededor parecía moverse de manera extraña, casi distorsionada. Cerró los ojos por un instante y escuchó una voz susurrando su nombre. No provenía de nadie en la sala. Era como si resonara dentro de su cabeza. Abrió los ojos y vio la silueta de la mujer del abrigo rojo al otro extremo de la biblioteca. Ella lo miraba fijamente, como esperando que recordara algo. En ese momento, Pedro comprendió que su propia mente ya no era un lugar seguro, y que el verdadero enemigo podría estar escondido en lo más profundo de sus recuerdos. Pedro salió de la biblioteca con la sensación de estar atrapado en una pesadilla. La mujer del abrigo rojo ya no estaba. En la acera, el coche negro arrancó lentamente y se perdió en el tráfico. Pedro decidió caminar hasta el Parque del Retiro. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Mientras cruzaba la puerta de Alcalá, recordó fragmentos borrosos de su infancia. Imágenes que nunca había entendido del todo. Una habitación blanca, luces intensas y voces que repetían su nombre. Pedro, obedece. Pedro. Sacudió la cabeza, intentando apartar esas memorias intrusas. En el Retiro se sentó en un banco mirando el estanque. Los remeros parecían moverse en cámara lenta, como si todo el mundo estuviera distorsionado. Un anciano se sentó junto a él sin pedir permiso. Tenía una voz grave, gastada por los años. «No luches contra lo que eres, muchacho», murmuró. Pedro lo miró, desconcertado. «¿Me conoce?», preguntó. El anciano sonrió sin humor. «Te hemos estado esperando». Antes de que pudiera responder, el viejo se levantó y desapareció entre los árboles. Pedro sintió que la realidad se deshacía en sus manos. ¿Quiénes eran ellos?
¿Por qué hablaban como si supieran algo de su origen? La paranoia crecía en su interior como un veneno, y Madrid se transformaba poco a poco en un laberinto sin salida. Esa noche Pedro apenas pudo dormir. Cerraba los ojos y veía luces, símbolos y palabras que no comprendía. Se levantó varias veces para comprobar que las puertas y ventanas estaban cerradas, pero cada vez que miraba por la ventana, juraría que había sombras moviéndose en la calle. A la mañana siguiente, decidió buscar respuestas en Internet. Tecleó frases como control mental en Madrid o organización secreta España. Los resultados eran un mar de foros ocultos y páginas llenas de advertencias. Una en particular le llamó la atención: Proyecto Espejo. El texto hablaba de experimentos realizados en la Guerra Fría en el corazón de Madrid. Experimentos para borrar recuerdos y crear identidades nuevas. Pedro sintió un vértigo insoportable. ¿Y si su vida entera era una construcción artificial? Recibió una notificación. Un usuario anónimo le había enviado un mensaje. Decía: deja de buscar o terminarás recordando lo que no debes. El miedo se mezcló con una curiosidad insaciable. Tenía que saber quién estaba detrás. Decidió salir y dirigirse al barrio de Lavapiés. Allí, entre bares antiguos y calles estrechas, solían esconderse contactos clandestinos. Entró en un local oscuro con olor a tabaco. El camarero lo miró con desconfianza. ¿Buscas al del sótano?, preguntó. Pedro asintió, aunque no sabía a quién se refería. Lo guiaron por una escalera estrecha hacia un cuarto oculto. Dentro lo esperaba la mujer del abrigo rojo. Y esta vez ella sonrió. «Pedro, por fin llegaste», dijo la mujer con voz tranquila. Él retrocedió un paso, dudando. «¿Quién eres?», preguntó. Ella apoyó las manos sobre la mesa y lo miró a los ojos. «Soy tu memoria». El silencio se hizo insoportable. Pedro soltó una carcajada nerviosa. «Eso no tiene sentido». La mujer se inclinó hacia él. «Hace años te borraron lo que eras. Nosotros lo guardamos por ti». Pedro sintió que la habitación se encogía. «¿Nosotros?», repitió. Ella asintió. «El proyecto Espejo sigue vivo, y tú fuiste uno de los primeros sujetos». Pedro sintió un mareo y se aferró a la mesa. Recuerdos vagos empezaron a destellar en su mente. Uniformes blancos, voces que repetían códigos, inyecciones. «No, no puede ser», murmuró. La mujer le ofreció una carpeta sellada. «Aquí está la verdad, pero si la abres no habrá marcha atrás». Pedro dudó. Sus manos temblaban. Afuera se escuchaban ruidos de pasos apresurados. La mujer se tensó. «Nos encontraron», dijo en voz baja. Y entonces las luces se apagaron de golpe. El sótano quedó sumido en la oscuridad absoluta. Pedro escuchó gritos y golpes en la puerta. La mujer del abrigo rojo lo tomó del brazo. «Sígueme si quieres vivir», susurró. Lo arrastró hacia una salida oculta detrás de un armario. Subieron por un pasillo estrecho iluminado apenas por una bombilla parpadeante. Los pasos de los perseguidores resonaban detrás de ellos. Pedro apenas podía respirar. Llegaron a una puerta metálica que daba a un callejón. Afuera los esperaba la noche madrileña, fría y silenciosa. Corrieron entre edificios antiguos hasta llegar a una plaza vacía. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Pedro jadeando. La mujer respondió: «La agencia. Nunca dejaron de vigilarte». «¿Por qué yo?», insistió. «Porque tú eres la llave». Pedro se detuvo en seco. «¿La llave de qué?». Ella lo miró con seriedad. «De un programa que puede controlar la mente de toda una ciudad». Pedro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo era demasiado grande, demasiado peligroso. «¿Y qué esperan de mí?», murmuró. La mujer lo miró con compasión. «Que recuerdes quién eres realmente». Y esas palabras lo dejaron más confundido que nunca. Pasaron la noche escondidos en un apartamento diminuto de Malasaña. Pedro apenas podía conciliar el sueño. La mujer, cuyo nombre aún desconocía, permanecía despierta vigilando la ventana. Al amanecer, ella encendió una radio portátil. Una frecuencia oculta transmitía mensajes en clave. Pedro reconoció algunos sonidos como fragmentos de sus recuerdos. «Es el mismo código que usaban en mis sueños», dijo. Ella lo miró con aprobación.
Entonces el proceso ya comenzó. Pedro frunció el ceño. ¿Qué proceso? La mujer respondió, tu desprogramación. En ese momento, Pedro sintió un dolor agudo en la cabeza. Imágenes del pasado comenzaron a invadirlo. Un laboratorio subterráneo, hombres con bata blanca, pantallas mostrando su rostro. «Basta», gritó sujetándose la cabeza. Ella lo sostuvo para que no cayera al suelo. «Resiste, Pedro. Estás recuperando lo que ocultaron». El dolor disminuyó poco a poco, dejando una sensación de vacío. «¿Qué me hicieron?», preguntó con voz rota. Ella susurró, «Te convirtieron en un arma». Pedro la miró aterrado. El silencio de la habitación era insoportable. Afuera, una sirena policial sonó a lo lejos, y Pedro supo que el tiempo se agotaba. Pedro observaba por la ventana mientras la ciudad despertaba lentamente. Cada persona que pasaba le parecía un espía encubierto. «Ya no puedo distinguir la realidad de la paranoia», pensó. La mujer le entregó un café caliente. «Tienes que mantenerte fuerte. El proceso es doloroso». Pedro la miró fijamente. «Aún no me has dicho tu nombre». Ella vaciló unos segundos. «Me llaman Vega», respondió al fin. Pedro repitió el nombre en silencio, intentando grabarlo en su mente. «¿Por qué me ayudas?», preguntó con voz grave. Vega suspiró. «Porque yo también estuve dentro del proyecto Espejo». Pedro sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Entonces tú también fuiste reprogramada?». Vega asintió con seriedad. «Nos borraron la identidad, nos dieron nuevas vidas, pero yo logré escapar». Pedro apretó los puños, lleno de rabia y miedo. «¿Y qué quieren de mí ahora?». «Quieren activar lo que dejaron dormido en tu mente». Pedro la miró aterrado. «¿Y si ya lo activaron?». Vega guardó silencio, lo cual resultó más inquietante que cualquier respuesta. Un golpe fuerte en la puerta interrumpió la tensión. La agencia los había encontrado. Vega apagó las luces y le hizo una seña a Pedro. «No hagas ruido». Los pasos pesados resonaban en el pasillo del edificio. Pedro sentía que su corazón iba a estallar. De repente escucharon un golpe metálico en la cerradura. Vega sacó una pistola oculta en su chaqueta. Pedro abrió los ojos con incredulidad. «¿De dónde sacaste eso?». «De mi vida anterior», respondió con frialdad. La puerta comenzó a ceder lentamente. Vega disparó contra la cerradura. El eco retumbó en todo el apartamento. «¡Corre, por la ventana!», gritó. Pedro dudó, pero el miedo lo impulsó a moverse. Bajaron por la escalera de incendios hacia un callejón oscuro. Desde arriba, hombres vestidos de negro gritaban órdenes. Pedro y Vega corrieron por las calles de Malasaña, esquivando transeúntes sorprendidos. Las sirenas policiales resonaban cada vez más cerca. «No nos detendrán tan fácil», murmuró Vega. Giraron hacia una calle estrecha y entraron en un portal abandonado. Allí, entre paredes descascaradas, encontraron un acceso subterráneo. «Esto nos llevará lejos de aquí», dijo Vega. Pedro dudó, pero no tenía otra opción. Bajaron por la oscuridad húmeda del túnel. El eco de sus pasos parecía seguirlos como una amenaza invisible. El túnel subterráneo era estrecho y sofocante. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y humedad. «¿A dónde lleva esto?», preguntó Pedro. «A Chamberí, una vieja estación de metro cerrada», explicó Vega. Caminaban con dificultad, iluminados solo por una linterna pequeña. Pedro no podía dejar de pensar en las palabras de Vega. Activar lo que dejaron dormido. «¿Qué significa exactamente ser la llave?», insistió. Vega guardó silencio durante unos segundos. «Tu mente contiene un código, una secuencia que puede transmitir órdenes a miles de personas a la vez». Pedro sintió un nudo en la garganta. «¿Me estás diciendo que puedo controlar a otros?». «No solo controlar, también destruir». Pedro se detuvo, incrédulo. «¡Eso es imposible!». Vega lo miró con compasión. «Imposible sería olvidar lo que ya viviste». Pedro se apoyó en la pared, intentando respirar. «No quiero ser parte de esto». «No tienes elección», respondió Vega con dureza. Un ruido metálico retumbó detrás de ellos. Alguien más estaba en el túnel. Vega levantó el arma, tensa. «Nos encontraron otra vez», susurró. Sombras comenzaron a moverse en la oscuridad.
y Pedro comprendió que ya no había escape. Una linterna se encendió al final del túnel, cegándolos por un instante. Voces autoritarias gritaron: «¡Alto en nombre de la agencia!». Vega disparó hacia la luz, obligándolos a retroceder. Pedro corrió tras ella, con el corazón acelerado. El túnel desembocó en una escalera metálica oxidada. Subieron rápidamente, escuchando disparos rebotar en las paredes. Al llegar arriba, emergieron en una estación de metro abandonada. Los antiguos carteles publicitarios seguían en las paredes cubiertos de polvo. «Aquí no nos encontrarán fácilmente», dijo Vega. Pedro jadeaba, apenas podía mantenerse en pie. Vega sacó un pequeño maletín escondido entre los escombros. «Aquí está lo que necesitas para recordar». Pedro lo miró aterrado. «No quiero más recuerdos, quiero salir de esto». «No puedes huir de ti mismo», replicó ella. Abrió el maletín y reveló un extraño dispositivo con cables y electrodos. Pedro retrocedió un paso. «¿Qué demonios es eso?» «Una máquina para activar lo que quedó dormido en tu mente». Pedro negó con la cabeza. «No pienso dejar que me uses». Vega lo miró con dureza. «No tienes elección. Si no lo hacemos nosotros, lo hará la agencia». El eco de pasos volvió a escucharse en la estación, y Pedro comprendió que debía decidir de inmediato. Pedro miró el dispositivo como si fuera una sentencia de muerte. El ruido de los perseguidores se acercaba cada vez más. Vega le extendió los electrodos. «Confía en mí, es la única salida». Pedro sintió que la cabeza le iba a estallar. Las imágenes reprimidas empezaban a invadirlo por sí solas. «No quiero perderme en esto», murmuró. Vega lo sostuvo por los hombros. «No te perderás, te encontrarás». Pedro cerró los ojos y permitió que colocara los electrodos en su sien. La máquina zumbó suavemente, como un latido metálico. De pronto, una corriente eléctrica atravesó su cuerpo. Gritó, incapaz de resistir el dolor. Imágenes nítidas surgieron en su mente, una sala llena de niños conectados a máquinas similares, científicos observando tras un cristal blindado, voces que repetían: «Eres el elegido, eres la llave». Pedro cayó de rodillas, temblando. Vega lo observaba con una mezcla de orgullo y compasión. «Ya empezó», murmuró ella. Pedro levantó la mirada, con los ojos brillando de rabia y miedo. «No quiero ser su arma». Vega sonrió con tristeza. «Entonces destruye el programa antes de que lo usen». Y Pedro supo que acababa de aceptar una guerra imposible. La estación abandonada temblaba con cada disparo lejano. Pedro todavía respiraba con dificultad, la mente inundada de recuerdos. Vega lo observaba con atención, esperando su reacción. «Ya lo viste, ahora entiendes lo que eres», dijo ella. Pedro se levantó con torpeza, apretando los puños. «Soy una víctima, no un elegido». Vega negó con la cabeza. «Eres ambos, y lo saben». En ese instante, una explosión sacudió la entrada de la estación. Polvo y piedras cayeron del techo. «Nos encontraron», gritó Pedro. Vega tomó su pistola y se colocó frente a él. «No pienses, solo corre». Se lanzaron a través de un túnel lateral. El eco de botas militares retumbaba detrás de ellos. Pedro podía sentir la presión en su cabeza crecer. Voces internas repetían frases que no eran suyas. «Obedece, destruye, libera». Intentó ignorarlas, pero las voces eran demasiado fuertes. Vega lo agarró del brazo. «Concéntrate en mi voz, no en la suya». Pedro la miró con ojos desesperados. «Me están controlando». Vega lo sacudió con fuerza. «No, tú eres el que decide quién controla a quién». Corrieron por pasillos estrechos hasta llegar a una salida bloqueada. Vega colocó un pequeño explosivo improvisado. Pedro retrocedió, temiendo lo peor. Una fuerte detonación abrió un hueco en la pared. Salieron al aire libre, a una calle olvidada cerca del río Manzanares. El sol ya se escondía, tiñendo el cielo de rojo. Pedro se arrodilló, agotado. «No puedo seguir huyendo». Vega lo miró con seriedad. «Entonces lucha». «¿Contra quién? ¿Contra el mundo entero?», replicó Pedro con rabia. Vega guardó silencio unos segundos. «Contra ellos, contra los que crearon el proyecto Espejo». Pedro frunció el ceño. «¿Quiénes son exactamente?». Vega suspiró.
un consorcio oculto entre el gobierno, corporaciones y militares. Madrid solo es la fachada. Pedro tragó saliva, sintiendo el peso de la verdad. Quieren controlar la mente colectiva. Y tú eres la clave que puede abrir o cerrar esa puerta. Pedro se levantó lentamente. Si voy a luchar, necesito saberlo todo. Vega asintió. Entonces prepárate, porque una vez que sepas, no habrá marcha atrás. Y en ese momento, Pedro dejó de ser un fugitivo para convertirse en un soldado involuntario. Vega condujo a Pedro hacia un viejo edificio en Lavapiés. Desde fuera parecía un taller abandonado. Adentro se reveló como un centro clandestino lleno de equipos electrónicos. Varias personas trabajaban en silencio, rodeadas de pantallas y mapas. «Bienvenido a la Resistencia», dijo Vega. Pedro observaba incrédulo. «¿Todos ellos son como tú?» Vega asintió. Exmiembros, víctimas, desertores del Proyecto Espejo. Una mujer de cabello corto se acercó. «Así que tú eres Pedro Alonso». Pedro se tensó de inmediato. «¿Me conoces?» Ella sonrió con amargura. «Todos te conocemos. Eras el primero, el prototipo». Pedro sintió que las piernas le fallaban. Vega lo sostuvo para que no cayera. «Necesitamos que recuerdes los códigos», dijo la mujer. Pedro negó con fuerza. «No voy a ser su herramienta». La mujer lo miró con seriedad. «Entonces todos moriremos». El silencio se volvió insoportable en la sala. Pedro comprendió que ya no podía escapar de su destino, y una furia latente comenzó a crecer en su interior. Esa noche, Pedro no pudo dormir. Soñó con pasillos blancos iluminados por luces frías. Escuchaba voces repitiendo su nombre una y otra vez. Pedro Alonso. La llave. La llave. Se despertó sudando, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. Vega estaba a su lado, vigilándolo. «Los recuerdos seguirán apareciendo, no los rechaces». Pedro se levantó furioso. «No quiero ser un experimento humano». Vega lo tomó de las manos. «Tampoco yo lo quería. Pero si no usas lo que eres, ellos lo usarán contra ti». Pedro cerró los ojos intentando calmarse. En su mente aparecieron códigos, números y símbolos. Eran secuencias que no comprendía, pero que parecían grabadas en su alma. Vega lo observaba con atención. «Eso es lo que buscan». Pedro respiró hondo. «¿Y si lo destruyo todo?» Vega negó con la cabeza. «El conocimiento no puede destruirse, solo puede usarse bien o mal». Pedro golpeó la mesa con rabia. «Entonces tendré que convertirme en algo que nunca quise ser». Vega lo abrazó en silencio. «Y yo estaré contigo». En ese momento, Pedro juró no huir jamás. La resistencia comenzó a entrenarlo en secreto. Pedro aprendía tácticas de combate y contrainteligencia, pero su verdadera arma estaba en su mente. Cada día emergían más recuerdos ocultos. Algunos lo atormentaban, otros lo fortalecían. «Eres el espejo de todos nosotros», le dijo Vega. Pedro intentaba aceptar su destino. Una noche, revisando documentos robados, encontró algo devastador. Un informe con su nombre en la portada. Proyecto Espejo. Sujeto 01. Pedro Alonso. El informe detallaba cada etapa de su vida, incluso cosas que él nunca había contado a nadie. Pedro sintió un vacío helado en el estómago. «Nunca tuve una vida libre», murmuró. Vega le quitó el papel de las manos. «Eso es lo que quieren que creas, pero aún puedes elegir». Pedro la miró con rabia contenida. «¿Y si toda mi memoria es falsa?» Vega se quedó en silencio, sin poder responder. Pedro apretó los dientes. «Entonces lucharé no solo contra ellos, sino contra la mentira que soy». El resto de la resistencia lo escuchaba en silencio. Ese día Pedro se convirtió en su líder, aunque nunca lo pidió. Y en la oscuridad de Madrid, el verdadero juego apenas comenzaba. Porque Pedro Alonso ya no era un fugitivo. Era una amenaza. Pedro recorrió los pasillos secretos del edificio con pasos sigilosos. La resistencia estaba reorganizando sus equipos para un ataque preventivo. Cada pared tenía cámaras antiguas, que podían haber estado activas. Pedro sentía la presión en la cabeza, como si algo quisiera despertar dentro de él. Vega caminaba a su lado, observando cada esquina. «Prepárate,
Hoy conocerás la verdad completa, dijo. Pedro respiró hondo, intentando controlar el miedo. Cada recuerdo que surgía parecía más intenso que el anterior. Imágenes de laboratorios, máscaras y voces resonaban en su mente. Pedro temió volverse loco, pero mantuvo la compostura. «¿Qué harán ellos si nos atrapamos?», preguntó. Vega lo miró con determinación. «Peor de lo que imaginas». Llegaron a una puerta reforzada. «Aquí está la cámara principal del proyecto Espejo», explicó Vega. Pedro palideció ante el enorme panel de control y pantallas. Cada monitor mostraba fragmentos de su vida, en tiempo real y en pasadas décadas. «No puede ser. ¿Todo esto es sobre mí?», murmuró. Vega asintió. «Eres el sujeto más importante de toda la operación». Pedro tragó saliva y cerró los ojos. «Tengo que detenerlos antes de que usen esto para siempre». Una alarma silenciosa comenzó a parpadear. Pedro comprendió que no había tiempo que perder. Y con la primera chispa de coraje se lanzó a la acción. Disparos se escucharon desde la entrada del edificio. La agencia había llegado antes de lo previsto. Pedro y Vega se movieron entre sombras, buscando cobertura. Cada esquina estaba llena de tensión y peligro. «Recuerda, tu mente es tu arma más poderosa», susurró Vega. Pedro asintió, concentrándose en cada imagen que su cerebro podía proyectar. Sintió como su habilidad de percibir patrones aumentaba. Cada paso de los enemigos se volvió predecible. Pedro comenzó a dirigir a los miembros de la resistencia. «Cúbranse a la izquierda. Pedro lidera por el centro», ordenó Vega. La coordinación era perfecta, como si Pedro ya hubiera entrenado toda su vida para esto. Los agentes de la agencia no podían anticipar los movimientos del equipo. Pedro recordaba instrucciones que nunca había recibido conscientemente. «Es como si mi mente supiera antes de mi cuerpo», pensó. Un disparo cercano hizo que se agachara rápidamente. Vega lo tomó del brazo y lo guió hacia un túnel de emergencia. «Debemos evacuar al núcleo de control antes de que se pierda todo». Pedro asintió, su determinación aumentando con cada segundo. Sintió un dolor agudo, pero lo ignoró. La verdad que buscaba estaba al alcance de sus manos. Llegaron a la sala principal, cubierta de monitores y cables. Pedro tomó el maletín que guardaba la clave. «Es ahora o nunca», dijo con voz firme. Vega observó mientras Pedro insertaba el código. Y la pantalla principal comenzó a parpadear, mostrando su propia vida en tiempo real. Pedro vio cómo los recuerdos falsos se mezclaban con los reales. Cada rostro que aparecía parecía un fantasma del pasado. Los científicos detrás de los cristales no podían creer lo que veían. «Sujeto 01 activo, resistencia en progreso», anunciaron. Pedro sintió un mareo mientras su mente absorbía todo el conocimiento de la agencia. La presión era insoportable, pero no podía detenerse. Vega lo apoyaba, asegurando que no cayera al suelo. «Puedes controlar la información sin que ellos te controlen», le dijo. Pedro cerró los ojos y respiró profundamente. Imágenes de otras ciudades, otras operaciones, pasaron por su mente. Comprendió el alcance de la conspiración. No solo Madrid, sino todo el país. Cada pantalla mostraba patrones de comportamiento, mapas de influencia y redes de control. Pedro comprendió que era la llave no solo para resistir, sino para destruirlos. Su rabia y miedo se transformaron en claridad. «Vamos a apagar esto», dijo en voz baja. Vega asintió, manteniendo la guardia. Pedro comenzó a manipular los sistemas, bloqueando señales y códigos. La agencia intentó responder, pero su ataque era demasiado rápido. Cada comando que Pedro ejecutaba desactivaba secuencias clave del proyecto Espejo. Sintió cómo el peso sobre su mente disminuía poco a poco. Una alarma final comenzó a sonar, más intensa que las anteriores. Pedro sabía que era la última barrera. Con determinación, insertó la secuencia final. La sala quedó en silencio absoluto. Y Pedro Alonso sonrió por primera vez en años, sintiendo que había ganado. Afuera, Madrid parecía tranquila, como si nada hubiera pasado. Pedro y Vega salieron del edificio con pasos cautelosos. La noche estaba fría, pero su corazón latía con fuerza. «¿Está todo realmente terminado?», preguntó Pedro. Vega sonrió con tristeza. «Lo suficiente para comenzar de nuevo».
Pedro respiró profundamente, sintiendo la libertad. Nunca imaginé que mi vida sería así. Vega lo observó con orgullo y alivio. Eres más fuerte de lo que piensas. Pedro miró las calles vacías de Madrid. Cada sombra parecía ahora menos amenazante. Recordó las voces, los experimentos, la agencia, y comprendió que nada podía borrarlo ahora. Tengo que asegurarme de que nadie más sufra esto, dijo Pedro. Vega asintió. Esa será tu misión ahora. Caminaban por calles antiguas, dejando atrás el edificio y el caos. Pedro sintió un peso menos, pero no podía olvidar. Sabía que la lucha interna continuaría. Cada recuerdo nuevo o viejo podía ser una amenaza. Sin embargo, estaba listo. Madrid le pertenecía nuevamente, aunque su alma había cambiado. Vega le tomó la mano. Vamos a reconstruir, Pedro. Pedro comenzó a escribir todo lo que había vivido. Cada detalle, cada manipulación mental, cada conspiración. Vega revisaba sus notas, asegurándose de que no quedara nada fuera. La resistencia los apoyaba desde la distancia. Pedro sentía un alivio parcial al poner las memorias en palabras. Esto tiene que salir a la luz algún día, dijo. Vega asintió. Pero primero debemos asegurarnos de que nadie más manipule la información. Pedro miró el horizonte madrileño desde una azotea. La ciudad parecía indiferente a todo lo que había sucedido. Madrid no sabe lo cerca que estuvo de perder su libertad, murmuró. Vega sonrió con un brillo de esperanza en sus ojos. Y ahora tenemos el control. Pedro respiró hondo, sintiendo un peso menos. Pero sabía que la paz era temporal. Siempre existirían sombras y conspiraciones. Al menos ahora podemos luchar con nuestras propias reglas, dijo. Vega asintió y lo abrazó. Pedro comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero también comprendió que finalmente estaba libre. La agencia estaba desmantelada, pero sus secretos aún flotaban en el aire. Pedro prometió protegerlos, impedir que se repitiera la historia. Esa noche, la luna iluminaba Madrid, como testigo silencioso de su victoria. Pedro Alonso sonrió y cerró los ojos, por primera vez sin miedo. La guerra había terminado, pero su historia apenas comenzaba. Pedro despertó al amanecer con la sensación de que algo aún acechaba. Vega ya lo esperaba con un café caliente. No podemos bajar la guardia todavía, dijo ella. Pedro suspiró, sintiendo el cansancio acumulado. La ciudad parecía normal, pero él sabía que eso era una ilusión. Recorrieron calles silenciosas hacia un edificio antiguo. Vega señalaba las cámaras que aún podían estar activas. Pedro comprendió que el proyecto Espejo no había terminado del todo. Tenemos que neutralizar los últimos nodos, explicó Vega. Pedro asintió, concentrándose en la estrategia. Cada paso que daban estaba medido y calculado. La tensión crecía con cada esquina que doblaban. Pedro podía sentir su mente trabajando más rápido que nunca. Cada recuerdo de manipulación mental se convertía en una herramienta. Entraron en un viejo edificio de l'Eixample. Allí, un laboratorio oculto aún funcionaba parcialmente. Hombres de negro manipulaban pantallas y dispositivos. Pedro respiró hondo y recordó todos los códigos aprendidos. Vega lo miró con una mezcla de miedo y confianza. Pedro comenzó a teclear secuencias de bloqueo y eliminación. Cada acción desactivaba sistemas críticos del proyecto Espejo. Los agentes se dieron cuenta demasiado tarde. Pedro sintió un impulso de control absoluto sobre la situación. El laboratorio comenzó a apagarse lentamente. Y con una última tecla, todo quedó en silencio. Afuera, el sol de Barcelona iluminaba la ciudad, ignorante del caos oculto. Pedro y Vega respiraban aliviados, aunque sabían que no todo había terminado. Revisaron mapas y documentos robados del laboratorio. Cada archivo mostraba cómo la mente colectiva podía ser manipulada. Pedro sintió un escalofrío. Nunca imaginé que algo así fuera posible, murmuró. Vega asintió. Ahora sabemos quiénes están detrás de todo esto. Pedro vio los rostros de los científicos y oficiales implicados. Cada uno representaba una amenaza potencial. Debemos exponerlos, dijo Pedro con determinación. Vega sonrió ligeramente. Primero, aseguremos que nadie más pueda ser víctima.
Pedro comenzó a organizar los archivos para destruir duplicados. La tensión aún estaba presente, pero su confianza crecía. Cada acción que tomaba reducía el poder de la agencia. Pedro comprendió que su lucha ahora era tanto mental como física. Las sombras del pasado ya no lo controlaban. He aprendido demasiado para dejar que esto vuelva a ocurrir, dijo. Vega lo miró orgullosa. Eres más que un sobreviviente. Eres la clave de la libertad. Pedro asintió, sintiendo una nueva fuerza interior. Sabía que cada segundo contaba para evitar una nueva tragedia. La ciudad permanecía tranquila, pero la vigilancia aún era posible. Y Pedro decidió que nunca bajaría la guardia. Esa noche, Pedro decidió caminar solo por las calles de Madrid. Recordó cada persecución, cada manipulación mental. Las luces de neón reflejaban sombras que parecían moverse por sí solas. Un susurro lejano lo hizo girar la cabeza. No estás solo, pensó con miedo. La ciudad estaba llena de secretos aún no revelados. Pedro sintió como su mente analizaba cada detalle. Cada sombra, cada sonido, se convertía en una alerta. Su instinto de supervivencia estaba al máximo. Recordó las palabras de Vega. Tú decides quién controla a quién. Pedro comprendió que su poder mental era real. Podía anticipar movimientos, percibir intenciones ocultas. Un grupo de hombres pasó cerca, ignorando su presencia. Pedro sonrió, sabiendo que su entrenamiento funcionaba. La noche avanzaba y los recuerdos se mezclaban con la realidad. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad final. Su corazón latía fuerte, no por miedo, sino por adrenalina. Pedro sabía que la agencia aún buscaba una forma de detenerlo. Pero él ya no era el mismo hombre que empezó esta pesadilla. Su mente estaba clara, su voluntad firme. Cada calle que cruzaba era un recordatorio de su lucha. Pedro se detuvo frente a un edificio antiguo. Allí comenzó la operación final para destruir la red restante. Todo dependía de su habilidad mental y coraje. Y Pedro estaba listo para enfrentar su destino. Pedro ingresó al edificio abandonado con cautela. Vega lo seguía de cerca, lista para intervenir. La red del proyecto Espejo estaba concentrada en un solo nodo. Cada pantalla mostraba el control que aún ejercían sobre la población. Pedro cerró los ojos y se concentró en los códigos que había aprendido. Su mente comenzó a proyectar patrones y secuencias complejas. Cada comando que ejecutaba desactivaba un fragmento del sistema. La agencia intentó contrarrestarlo, pero Pedro estaba adelantado. Sus pensamientos eran más rápidos que cualquier tecnología. Cada segundo contaba para evitar un desastre mayor. Vega observaba, sorprendida por la precisión de Pedro. Nunca había visto algo así, susurró. Pedro sentía el poder y la responsabilidad simultáneamente. El nodo comenzó a parpadear y emitir sonidos de alarma. Pedro sabía que estaban cerca de perder todo. Un disparo de advertencia retumbó en el pasillo. Pedro no se movió, concentrado en su tarea. Cada comando finalizó con éxito, desactivando los sistemas críticos. La agencia se retiró, impotente ante su habilidad. Pedro respiró hondo, sintiendo el peso levantarse de sus hombros. Vega lo abrazó brevemente, compartiendo el alivio. «Lo lograste», dijo con voz temblorosa. Pedro miró los monitores, ahora apagados y silenciosos. «Madrid está a salvo, al menos por ahora», murmuró. Y finalmente comprendió que su mente había triunfado. Al salir del edificio, Pedro vio cómo Madrid amanecía tranquila. Las calles estaban limpias y la ciudad parecía ignorar lo ocurrido. Vega caminaba a su lado, sonriendo con cautela. «El proyecto Espejo está destruido», dijo Pedro. «Al menos la parte que controlaban», corrigió Vega. Pedro asintió, comprendiendo que siempre habría sombras. La resistencia celebró discretamente el éxito. Cada miembro sabía que Pedro había sido la clave de todo. La tensión se transformó en alivio y gratitud. Pedro recordó cada momento de miedo y desesperación. Todo había sido una prueba de su mente y voluntad. La ciudad continuaba su rutina diaria, inconsciente del peligro evitado. Pedro decidió caminar por la orilla del río Manzanares. La brisa fría le refrescó el rostro. Vega lo siguió, manteniendo la vigilancia. Pedro comprendió que la paz era temporal, pero necesaria.
Su vida nunca sería igual, pero finalmente tenía control. Pensó en cómo proteger la verdad que ahora conocía. Cada decisión de su pasado lo había llevado hasta aquí. Pedro respiró hondo, sintiendo libertad por primera vez en años. La ciudad se despertaba lentamente, ignorante y viva. Pedro sonrió, sabiendo que había ganado una batalla invisible. Vega le tomó la mano, mostrando unidad y confianza. Juntos caminaron hacia el futuro, conscientes de que la lucha continuaría. Pero ahora, Pedro Alonso estaba listo para cualquier desafío. Pedro regresó a la base de la resistencia con un plan claro. Cada miembro esperaba instrucciones para el ataque final. La tensión era palpable en el aire frío de la mañana. Vega le entregó un mapa con los últimos objetivos. Pedro estudió cada punto, visualizando cada movimiento. Sabía que el éxito dependía de precisión absoluta. «Tenemos una sola oportunidad», dijo con voz firme. La resistencia asintió, listos para seguirlo. Pedro revisó sus códigos y secuencias una última vez. Cada error podría costarles la vida. Sintió la adrenalina mezclarse con el miedo. «Confío en ti», dijo Vega, mirándolo a los ojos. Pedro asintió con determinación. Salieron hacia un antiguo edificio gubernamental en el centro. Cada calle estaba cubierta de vigilancia. Pedro se movía entre sombras, esquivando cámaras y sensores. La ciudad parecía dormida, pero la amenaza estaba presente. Llegaron a la entrada subterránea sin ser detectados. Pedro respiró hondo, consciente del momento decisivo. Cada paso lo acercaba a la confrontación final. Vega permanecía alerta, lista para actuar. Pedro ingresó primero, guiando a todos con precisión. Los pasillos estaban llenos de sistemas de seguridad avanzados. Pedro recordó cada instrucción que había recibido años atrás, y con una mezcla de miedo y valor avanzó hacia la sala central. La sala central era un laberinto de pantallas y controles. Cada monitor mostraba ciudadanos, información y códigos secretos. Pedro comprendió la magnitud de lo que había destruido hasta ahora. Pero aún quedaba un nodo crítico activo. Vega lo observaba con respiración contenida. Pedro comenzó a introducir las secuencias finales de bloqueo. Cada comando apagaba sistemas y liberaba datos. Los agentes de la agencia intentaron frenar su progreso. Pedro anticipaba cada movimiento gracias a su entrenamiento mental. Cada segundo contaba, la tensión aumentaba. Un disparo rompió el silencio, pero Pedro no flaqueó. Vega cubría su espalda mientras él trabajaba. La pantalla principal mostró un mensaje de advertencia. Pedro lo ignoró, concentrándose en su misión. Los sistemas comenzaron a colapsar uno por uno. Cada señal del proyecto espejo desaparecía lentamente. Pedro sentía cómo su mente se liberaba de la presión. «Esto está casi hecho», murmuró con voz firme. Vega asintió, controlando la sala y eliminando obstáculos. Pedro introdujo la secuencia final de desactivación. Un silencio absoluto llenó la sala, como si la ciudad contuviera el aliento. Pedro respiró hondo, sabiendo que la batalla había terminado. Vega sonrió con alivio. «Lo logramos», dijo suavemente. Y en ese instante, Pedro Alonso sintió la verdadera libertad. La noticia del colapso del proyecto Espejo se filtró discretamente. Los ciudadanos permanecían ajenos, pero la red de control estaba desmantelada. Pedro caminaba por Madrid, sintiendo un alivio inmenso. Cada sombra ya no parecía amenazante. Vega lo acompañaba, vigilando los últimos movimientos sospechosos. Pedro comprendió que la lucha había sido tanto interna como externa. Cada recuerdo manipulado se transformó en conocimiento y fuerza. La resistencia celebró, aunque de manera silenciosa. Pedro no necesitaba aplausos. La paz era suficiente. Comenzó a reflexionar sobre todo lo ocurrido. Su vida ya no sería igual, pero él estaba listo para reconstruir. Vega le ofreció una sonrisa de complicidad. «Nunca pensé que podrías hacerlo», dijo. Pedro sonrió con humildad y determinación. Madrid se despertaba lentamente, ajena al peligro que había pasado. Cada calle y edificio contaba la historia de lo que había vivido. Pedro sintió gratitud por su resistencia y por Vega. «No solo ganamos la batalla», dijo, «ganamos nuestro destino». Vega asintió, abrazándolo. Los días siguientes, Pedro organizó archivos y evidencia.
Sabía que la historia debía preservarse para prevenir futuros proyectos. La agencia estaba desmantelada, sus secretos expuestos y neutralizados. Pedro caminó por el río Manzanares, sintiendo la brisa y la libertad. Cada paso le recordaba su fuerza y determinación. Y así, Pedro Alonso cerró un capítulo oscuro de su vida, sabiendo que podía enfrentar cualquier sombra. Pedro decidió tomar un tiempo lejos de la ciudad para reflexionar. Vega lo acompañó en silencio, respetando su espacio. Los recuerdos de los experimentos todavía lo perseguían. Sabía que cada decisión había salvado vidas, pero también comprendía la fragilidad de la mente humana. Pedro caminó por calles antiguas pensando en cómo proteger la verdad. Cada sombra parecía inofensiva ahora, aunque vigilante. Vega y él discutieron planes de vigilancia futura. La resistencia estaba activa, pero con menor presión. Pedro tomó nota de cada lección aprendida. Comprendió que su mente era su arma más poderosa. Cada patrón, cada código, cada recuerdo era ahora su aliado. Vega observaba cómo él organizaba su estrategia mental. Pedro se sintió fuerte, más preparado que nunca. Comprendió que su vida había cambiado para siempre. La ciudad se movía a su ritmo normal, ignorante del peligro evitado. Pedro se dio cuenta de que podía ayudar a otros. Su misión ahora era proteger a Madrid y la libertad mental. Cada acción futura requeriría vigilancia y astucia. Vega lo animaba a confiar en sí mismo. Pedro comprendió que la responsabilidad era enorme, pero su determinación superaba cualquier miedo. La noche cayó suavemente sobre Madrid. Pedro y Vega contemplaron la ciudad, conscientes de su victoria. Y en silencio, Pedro prometió mantener la paz lograda. Pedro comenzó a entrenar a nuevos miembros de la resistencia. Compartía tácticas, códigos y estrategias mentales. Cada lección enseñaba cómo proteger la mente. La ciudad parecía ignorar los esfuerzos realizados. Pedro sentía que la paz era frágil, pero posible. Vega lo asistía en cada instrucción. Los nuevos reclutas lo miraban con respeto y admiración. Pedro comprendió que su experiencia era invaluable. Cada error enseñado podía prevenir futuras amenazas. Los recuerdos de la agencia servían como advertencias. Pedro narraba historias sin omitir detalles importantes. Cada palabra era una lección y una advertencia. Vega registraba toda la información. Pedro sentía que finalmente podía usar su experiencia positivamente. Los miembros entrenados comenzaban a coordinar acciones preventivas. Cada simulacro aumentaba la seguridad mental de todos. Pedro veía cómo la ciudad, aunque inconsciente, estaba mejor protegida. Cada noche revisaban informes y noticias para identificar riesgos. Pedro aprendía también de sus errores pasados. La colaboración con Vega era perfecta. Cada estrategia nueva se basaba en experiencia y observación. Pedro comprendió que el proyecto Espejo había sido una prueba de resiliencia. Cada miembro de la resistencia aprendía a pensar críticamente. Pedro sentía orgullo de su legado, y la ciudad continuaba su vida, ignorante pero segura. Un mensaje cifrado llegó a la base de la resistencia. Pedro lo descifró en segundos, revelando información crítica. Alguien intentaba reconstruir partes del proyecto Espejo. La amenaza no había desaparecido completamente. Pedro respiró hondo, consciente de la responsabilidad. Vega lo miró con preocupación. «Debemos actuar rápido», dijo Pedro. Cada código que descifraba le daba ventaja sobre el enemigo. La tensión aumentaba mientras la noche caía sobre Madrid. Pedro organizó un equipo para neutralizar la nueva amenaza. Cada miembro entendía la gravedad de la situación. Pedro supervisaba cada movimiento, asegurando eficiencia. Los recursos de la agencia habían sido dispersados, pero fragmentos permanecían. Cada acción debía ser precisa y rápida. Pedro sentía que su mente trabajaba a máxima capacidad. La historia del proyecto Espejo se repetía en su memoria. Cada error del pasado era ahora una lección. Vega revisaba comunicaciones y enlaces sospechosos. Pedro planeaba su ataque preventivo con exactitud. Cada paso aseguraba que no habría fugas de información. La noche avanzaba y la ciudad permanecía tranquila. Pedro comprendió que la verdadera victoria era mantener el control.
Cada movimiento mental se convirtió en una defensa invisible. Vega asentía, confiando plenamente en Pedro, y Madrid seguía durmiendo, ignorante de la protección activa sobre ellos. Pedro y Vega ejecutaron el plan de neutralización al amanecer. Cada paso se coordinaba con precisión absoluta. Los equipos de la agencia fueron interceptados sin violencia. Pedro utilizó sus habilidades mentales para anticipar movimientos. Cada sistema sospechoso fue desconectado o destruido. Vega coordinaba las comunicaciones externas. La resistencia trabajaba silenciosamente, sin alertar a la ciudad. Cada minuto contaba, y Pedro lo sabía. La tensión mental era intensa, pero manejable. Pedro sentía que su mente estaba en sincronía con todo el equipo. Cada decisión rápida aseguraba el éxito. Los códigos se introducían en secuencias perfectas. Cada pantalla apagada representaba una victoria silenciosa. Pedro respiró profundamente, sintiendo la concentración absoluta. Vega lo apoyaba en cada paso. La amenaza fue eliminada sin daños colaterales. Cada agente enemigo fue neutralizado con precisión. Pedro comprendió que su mente había sido la clave de todo. La ciudad permanecía ajena a la operación. Cada movimiento futuro sería más seguro gracias a este éxito. Pedro y Vega celebraron en silencio su logro. Cada paso había sido calculado con antelación. La seguridad mental de Madrid estaba asegurada. Pedro miró la ciudad, consciente de su deber cumplido. Y finalmente, todo quedó bajo control absoluto. Pedro y Vega regresaron a la base tras el éxito parcial contra la agencia. Cada miembro de la resistencia evaluaba los resultados de la última operación. Pedro notó que aún quedaban fragmentos del proyecto Espejo activos. Vega revisaba los archivos, buscando pistas sobre posibles amenazas. La tensión seguía latente, aunque la ciudad parecía tranquila. Pedro sintió la responsabilidad de proteger Madrid una vez más. Cada segundo era crucial para neutralizar cualquier riesgo. Vega le entregó un informe de inteligencia reciente. Pedro comprendió que la agencia planeaba un contraataque silencioso. «Debemos adelantarnos a ellos», dijo con firmeza. Cada plan debía ser meticuloso y rápido. Pedro revisó los mapas de la ciudad y los nodos restantes. La noche caía y cada sombra parecía observándolos. Vega preparó los equipos para una misión de reconocimiento. Pedro sintió cómo la tensión aumentaba con cada minuto. Cada pensamiento era analizado, cada decisión calculada. Los miembros más jóvenes observaban, aprendiendo de su experiencia. Pedro comprendió que debía ser mentor y líder al mismo tiempo. Cada detalle podía ser la diferencia entre éxito y fracaso. Vega tomó la iniciativa de cubrir el perímetro externo. Pedro se concentró en descifrar los códigos de los nodos restantes. Cada comando era preciso y calculado. La presión mental comenzaba a sentirse intensa, pero manejable. Pedro sabía que el verdadero enfrentamiento estaba por venir, y con determinación preparó a su equipo para la operación final. La operación comenzó antes del amanecer para evitar ser detectados. Pedro lideraba el grupo a través de túneles y pasillos secretos. Cada paso estaba medido, evitando cámaras y sensores restantes. Vega cubría la retaguardia, atenta a cualquier movimiento sospechoso. Pedro sentía que cada decisión podía cambiar el destino de Madrid. Los nodos críticos aún activos estaban cerca de la zona central. Cada pantalla mostraba información sensible que debía ser protegida. Pedro introducía secuencias de bloqueo, eliminando amenazas progresivamente. Los últimos agentes de la agencia intentaban recuperar el control. Pedro anticipaba cada maniobra con precisión mental extraordinaria. Cada segundo era vital y la presión aumentaba. Vega y él sincronizaban movimientos como un solo cuerpo. Los códigos finales fueron introducidos con exactitud. Pedro sentía el éxito acercándose lentamente. Cada pantalla se apagaba, mostrando la desactivación de sistemas clave. La agencia estaba siendo neutralizada sin que la ciudad lo supiera. Pedro respiró profundo, concentrándose en la última fase de la operación. Vega revisaba las comunicaciones externas y aseguraba que no hubiera filtraciones. Cada decisión era crítica y debía ser ejecutada a la perfección. La tensión se mezclaba con la emoción del éxito inminente.
Pedro comprendió que su mente era la clave de la victoria. Cada acción previa lo había preparado para este momento. Los nodos restantes caían uno tras otro. Pedro miró a Vega y asintió, sabiendo que estaban listos para el último paso. Y así se prepararon para el enfrentamiento final que definiría todo. Pedro y Vega regresaron a la base, conscientes de que la amenaza aún no había terminado. Cada nodo restante del proyecto Espejo todavía estaba activo, aunque débil. La resistencia estaba lista, pero la tensión era palpable en el aire. Pedro revisó mapas y secuencias, asegurándose de que cada movimiento estuviera calculado. Vega entregó informes recientes que indicaban posibles puntos críticos. Pedro comprendió que este sería el último esfuerzo para proteger Madrid. Cada miembro del equipo estaba atento, esperando instrucciones precisas. La ciudad dormía, ajena al peligro que aún persistía. Pedro respiró profundo, organizando mentalmente la operación final. Cada segundo contaba y cada error podía ser fatal. Vega y él revisaron tácticas de infiltración y bloqueo. Los miembros más jóvenes de la resistencia observaban, aprendiendo de su experiencia. Pedro sentía que su mente estaba en perfecta sincronía con cada estrategia. Cada paso hacia los nodos críticos debía ser exacto y silencioso. La noche envolvía Madrid mientras la operación se preparaba. Pedro introdujo secuencias de prueba en los sistemas restantes. Cada comando apagaba progresivamente los controles de la agencia. Vega cubría la retaguardia, asegurando que no hubiera interrupciones. Pedro sintió cómo la presión mental aumentaba, pero su determinación permanecía firme. Cada decisión tomada era un paso más hacia la seguridad completa de la ciudad. La tensión se mezclaba con la anticipación del éxito inminente. Pedro comprendió que la verdadera victoria dependía de precisión absoluta. Cada memoria de manipulación mental anterior servía como lección. Vega asintió, confiando plenamente en su liderazgo. Y así, Pedro y su equipo comenzaron el avance hacia los nodos finales, listos para la confrontación definitiva. Pedro y Vega avanzaron por los túneles subterráneos con máxima cautela. Cada paso estaba calculado para evitar sensores y cámaras restantes. La tensión era palpable, pero la determinación los mantenía firmes. Pedro revisaba mentalmente cada código y secuencia que debía introducir. Vega aseguraba la retaguardia y controlaba las comunicaciones externas. Cada nodo que encontraban estaba parcialmente activo y vigilado. Pedro introducía comandos que desactivaban sistemas de manera gradual. Cada pantalla apagada era una victoria silenciosa pero crucial. Los agentes restantes de la agencia intentaban recuperar el control. Pedro anticipaba cada movimiento enemigo gracias a su entrenamiento mental. La operación avanzaba con precisión y velocidad. Vega observaba atentamente cada detalle, asegurando el éxito del plan. Cada minuto era decisivo para mantener la ventaja sobre la agencia. Pedro sentía que su mente estaba más aguda que nunca. Cada decisión se tomaba en fracciones de segundo, con máxima concentración. Los nodos restantes estaban concentrados en la sala central del edificio. Pedro coordinó a todo el equipo para rodear la zona y evitar fugas. Cada miembro estaba atento y preparado para cualquier eventualidad. La ciudad permanecía tranquila, ajena a la batalla subterránea. Pedro comprendió que la victoria dependía de su precisión absoluta. Vega le susurró palabras de ánimo, manteniendo la moral alta. Pedro se centró en la secuencia final de bloqueo de los sistemas. Cada comando se introducía con cuidado y exactitud. Los nodos comenzaron a apagarse uno por uno, marcando el progreso. Y así, Pedro y Vega se prepararon para la fase final de la operación, listos para enfrentarse a cualquier desafío que surgiera. Pedro ingresó a la sala central con Vega a su lado, sintiendo la tensión máxima. Cada nodo restante del proyecto Espejo estaba activo y vigilado. Los últimos agentes de la agencia se movían nerviosamente intentando frenar su avance. Pedro respiró profundo y comenzó a introducir la secuencia de desactivación final. Cada comando apagaba sistemas críticos uno tras otro. Vega cubría la retaguardia y controlaba las comunicaciones externas. La presión mental era intensa, pero Pedro mantenía la concentración absoluta. Cada pantalla que se apagaba representaba un paso hacia la libertad.
Los agentes intentaban recomponer los códigos, pero Pedro siempre estaba un paso adelante. Cada movimiento era calculado con precisión quirúrgica. Vega asintió, asegurándose de que no hubiera errores en la operación. Pedro revisaba mentalmente cada nodo, asegurándose de que ningún fragmento quedara activo. La tensión aumentaba con cada segundo, pero la victoria estaba cerca. Cada error potencial había sido anticipado y neutralizado previamente. La noche envolvía la ciudad mientras la operación avanzaba sin ser detectada. Pedro sintió una mezcla de adrenalina y concentración absoluta. Cada miembro de la resistencia actuaba como un engranaje perfecto. Los sistemas restantes comenzaron a apagarse uno tras otro. Pedro comprendió que el éxito estaba al alcance de su mano. Vega lo miró, confiando plenamente en su liderazgo. Cada nodo apagado significaba que Madrid estaba un paso más cerca de la libertad. Pedro se concentró en la última fase de la operación, asegurando que ningún residuo del proyecto Espejo permaneciera activo. La tensión alcanzó su punto máximo mientras cada segundo contaba. Pedro introdujo la secuencia final, marcando el inicio de la conclusión. Y con determinación absoluta, Pedro y Vega se prepararon para la confrontación definitiva que cerraría esta historia. Pedro y Vega ingresaron a la sala central sabiendo que este sería el último enfrentamiento. Cada nodo restante del proyecto Espejo estaba activo, aunque débil. Los últimos agentes de la agencia intentaban desesperadamente retomar el control. Pedro respiró hondo y comenzó a introducir la secuencia final de desactivación. Cada comando apagaba sistemas críticos uno tras otro, dejando la sala silenciosa. Vega cubría la retaguardia, asegurándose de que nadie interfiriera. La tensión alcanzó su punto máximo mientras Madrid dormía ajeno a la operación. Pedro sentía la presión mental, pero su concentración era absoluta. Cada pantalla apagada representaba una victoria silenciosa pero decisiva. Los agentes restantes intentaban recomponer los códigos, pero Pedro estaba siempre un paso adelante. Vega lo miró con confianza y determinación. Cada movimiento de Pedro era meticuloso y calculado. Los sistemas comenzaron a colapsar uno tras otro, asegurando la seguridad total. Pedro revisó mentalmente cada nodo, confirmando que no quedara ningún fragmento activo. La ciudad seguía ajena a la batalla invisible que se libraba bajo sus calles. Cada comando final fue introducido con precisión quirúrgica. Los últimos agentes de la agencia abandonaron el edificio, derrotados. Pedro respiró profundamente, sintiendo el alivio de la victoria completa. Vega lo abrazó, compartiendo la alegría y el alivio del momento. Cada sombra que antes parecía amenazante, ahora estaba bajo control. Pedro comprendió que su mente había triunfado sobre cualquier manipulación. La ciudad podía vivir libre, sin miedo a la agencia ni al proyecto Espejo. Pedro caminó por Madrid al amanecer, contemplando las calles tranquilas y seguras. Cada paso simbolizaba la paz recuperada y la libertad ganada. Y así, Pedro Alonso cerró el capítulo más oscuro de su vida, asegurando un futuro protegido para Madrid y su gente.